Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos en el Señor, confiando en su palabra y sus promesas, las cuales son fieles para nuestras vidas. Para todos aquellos que estamos en Cristo, no debemos de olvidar que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y de paz. El día de hoy continuaremos con la lectura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, conocida como Carta a los Romanos, capítulos 4 al 6. Capítulo 4. El ejemplo de Abraham. Como lo recordarán en nuestra lectura anterior, el apóstol Pablo viene hablando de la salvación por gracia y no por obras. La ley fue dada con ese propósito, mostrarle al hombre su incapacidad de justificarse a través de sus propios méritos, lo cual hizo necesario que Dios enviara a su propio Hijo, en semejanza de carne y sangre, pero sin pecado, a morir en la cruz por nosotros. Ahora en el capítulo 4 veremos el ejemplo de Abraham, el patriarca, aquel hombre llamado de la tierra de Ur de los Caldeos, a través del cual Dios crearía o formaría la nación de Israel. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está tomando en referencia Génesis 15:6. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo que Pablo está abordando aquí es precisamente que en el caso de Abraham, no fueron sus obras lo que le justificaron, sino su fe en el Señor, el haber creído a la palabra de Dios. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, esto es en referencia a Salmos 32, versos 1 y 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjense qué interesante, porque hay una tensión siempre al considerar cómo es posible que Dios repudia o aborrece al que justifica al impío y por el otro lado Él justifica al impío. Bueno, esa tensión se termina cuando Dios nos muestra que envió a su Hijo en semejanza de carne y sangre, como lo hemos dicho, pero sin pecado, es decir, sin culpa. Él nunca pecó y por lo cual Él pudo ser nuestro sacrificio sustituto, llevando en su cuerpo, en su carne, nuestros propios pecados para llevar sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. En otras palabras, Dios no justifica al impío solo justificando, sino también tuvo que haber un precio, tuvo que haber alguien que muriera, tuvo que haber un sustituto en nuestro lugar, nuestro Señor Jesucristo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? La pregunta es, ¿le fue contada la fe estando bajo la ley, o bajo el pacto de la ley, o sin ningún pacto? Y la respuesta es, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, Génesis 17:10, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Lo que está haciendo aquí Pablo es hacer una referencia del por qué la descendencia de Abraham no solamente es una descendencia física o en lo natural como una nación, sino también en lo espiritual, todos los creyentes que son justificados por la fe. Por eso toda la iglesia podemos decir que somos hijos del Padre Abraham. Por supuesto somos hijos de Dios, pero hablando de hijos por la fe, hablando de esa descendencia que creen, y al igual que Él, por la fe en Cristo. Y dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Qué importante es esto. La ley, amados hermanos, vino 430 años después de la existencia de Abraham. Es decir, cuando aparece Moisés en escena. Así que cuando Abraham existió, cuando Abraham vivió, él no vivió bajo la ley, sino que le fue dada la circuncisión como señal de pacto, señal que después sería requerida para aquellos que estuvieron bajo la ley de Moisés o la ley mosaica. Porque si son los que son de la ley, los herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa en Gálatas 3:18. Es decir, si solo aquellos que son judíos de nacimiento y viven bajo la ley son los herederos de Abraham, entonces no habría promesa para aquellos que no son circuncidados. Por tanto, es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, los judíos naturales, sino también para la que es de la fe de Abraham, todos los gentiles que creen en Cristo, el cual es Padre de todos nosotros. Podemos darnos cuenta que Pablo aclara que Abraham es Padre de todos nosotros porque venimos a ser descendientes y herederos de la promesa que Dios dio a él. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, Génesis 17:5, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Era un hombre de casi 100 años, casi muerto. Su esperanza era terminar una vida próxima. Sin embargo, Dios lo llamó para otros planes. Dios le dio otra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, Génesis 15:5. Y no se debilitó en la fe. Qué importante es esto, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, Génesis 17:7, o la esterilidad de la matriz de Sara. Podemos darnos cuenta, Sara tenía una matriz prácticamente casi muerta, donde ya no podría ella tener algún hijo. Sin embargo, Dios les dio la promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Finalmente, aunque Sara obró ahí con Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella, que es Ismael, aún así, Abraham, a pesar de que cayó en ese pecado y cedió a las intenciones de su esposa, aún así Dios no anuló la promesa. Plenamente estaba convencido Abraham de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, hablando de los gentiles y judíos que creemos en Cristo, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, el sacrificio sustituto dado por el Padre para la paga del pecado de Adán y la paga de nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, el sacrificio a Dios, el Padre, es un sacrificio acepto, y ahora somos justificados eternamente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe. Este es un resumen al decir justificados pues, es decir, Pablo está diciendo, después de todo lo que hemos venido diciendo, entendemos que somos justificados por la fe y no por las obras. Debemos más recordar que una vez que somos salvos, las buenas obras deben ser parte intrínseca del ser humano, del creyente. Tenemos ahora como fruto paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que nos da el ser reconciliados con el Padre, el que la ira de Dios ya no esté sobre nosotros. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, la gracia de la salvación, la vida eterna, el Evangelio, la Iglesia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo hace una pequeña referencia acerca de las pruebas, pero ¿cómo inicia con la paciencia? El propósito de las pruebas y las tribulaciones es llevarnos a tener firmeza. La tribulación produce paciencia, porque cuando somos atribulados, entonces aprendemos a esperar en el Señor. Pero cuando aprendemos a esperar en el Señor, entonces vienen pruebas. Pero la prueba nos da esperanza al saber que Dios es el que nos fortalece y nos visita en medio de las tribulaciones. Y esta esperanza no avergüenza, es decir, no es de avergonzarse porque sabemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado y que por lo tanto, en medio de las pruebas y las tribulaciones, sabemos que Dios es fiel y su promesa de vida eterna no cambiará. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el centro del mensaje del Evangelio. Nosotros somos pecadores, Cristo es santo, y aún así, Dios mostró el amor, muriendo en la persona de su Hijo por nosotros.
pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios promete librarnos de la ira venidera, de la ira de la condenación eterna en el infierno, finalmente de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, está hablando la condición natural del ser humano cuando nace bajo el pecado de Adán. Todo ser humano que nace bajo condenación y nace en enemistad para con Dios y nace por naturaleza como hijo de ira. Por eso es necesario ser justificado por Cristo para que haya ahora paz entre Dios y nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por supuesto. Esa es la garantía que tenemos como creyentes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, si algo ha de gloriar a la iglesia o en algo se debe de gloriar, es en Cristo, es en la cruz de Cristo, porque es ahí donde se llevó a cabo el sacrificio sustituto, es ahí donde se llevó la muerte de nuestro Señor, es ahí donde se llevó a cabo la restitución, la reconciliación con el Padre, y se llevó el cumplimiento final de la redención de Dios. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos quién es, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, el primer hombre, falló cuando fue tentado. Jesús, el segundo hombre o el postrer Adán, venció cuando fue tentado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. En otras palabras, aunque no hubiese ley, aunque no hubiese comprensión del pecado, aún así la muerte ya existía y reinaba finalmente porque estaba matando a todos los seres humanos desde Adán. Las consecuencias del pecado de Adán estaban ahí. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, Cristo. Pero el don no fue como la transgresión. El don es Cristo y la transgresión es el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No significa que tiene que haber más pecado para que abunde la gracia de Dios, sino que donde hay pecado, llegó y cubrió, sobreabundó la gracia de Dios para perdonar a los pecadores. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En otras palabras, el pecado llegó a causa, o el juicio llegó a causa de un solo pecado de desobediencia en el huerto del Edén, pero a causa de tantas transgresiones vino el don de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es decir, el ser justificados por parte del Señor. Así que, esto es un resumen de Pablo a lo anterior. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, no todos se salvan. No hay universalismo en las Escrituras. Está hablando que todo aquel que en Él crea será salvo y librado para vida eterna. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, ojo, ¿para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, es decir, desde Adán hasta Moisés, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, el pecado reinó para muerte, y el pecado, o la ley fue dada para que el pecado abundara, para que nos diéramos cuenta lo pecaminoso que es nuestro pecado, pero por el otro lado, la gracia del Señor se manifestó mediante la redención de Cristo para vida eterna. Romanos capítulo 6 y último de la lectura del día de hoy, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es un pensamiento común basado en lo que acaba de explicarnos, debido a que él está preguntando, si la gracia abunda porque abundó el pecado, ¿entonces debemos pecar? La respuesta es claro que no, en ninguna manera, nos dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos,
todos aquellos que hemos sido justificados de nuestros pecados debemos morir al pecado, porque si no morimos al pecado, moriremos en nuestros pecados. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él en las aguas para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando salimos de las aguas, el creyente sale con una aspiración a una nueva vida, o en novedad de vida, como dice la Escritura. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Finalmente, no estuvimos ahí en la cruz, es un lenguaje simbólico, pero es una realidad espiritual. Nosotros estamos juntamente crucificados con Él, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, es decir, el que ha muerto a sí mismo, el que es una nueva creación. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto Cristo murió, pero resucitó de entre los muertos, porque Él era inocente, Él era sin culpa, y además Él era Dios, Él resucita y reina con todo poder y gloria. De la misma forma nosotros seremos levantados para estar juntamente con Él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las pasiones que batallan dentro de nosotros, no debemos ceder a ellas, sino vivir una vida en el Espíritu. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no somos pecadores? No, somos pecadores justificados, y por eso la ley ya no nos condena y no nos mata. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esta es la pregunta que sigue. Es lógico lo que Pablo está escribiendo, porque muchas veces podríamos pensar, bueno, si ya soy salvo y Dios me perdonó y me justificó y Jesús murió por mí, puedo vivir como yo quiera, finalmente Él ya pagó el precio. No, hermanos, como dice Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto resuelve esa tensión famosa de, entonces, ¿salvo siempre salvo? Claro, el que ha sido salvado siempre es salvo, porque la única manera en que podamos dejar de ser salvos es que Cristo pierda la facultad de salvar. Por el otro lado, si pudiéramos perder la salvación, la perderíamos. Así que aquel que es salvo permanece en Cristo. Aquel que no es salvo pero piensa ser salvo, vive en pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Finalmente somos esclavos, por un lado al pecado, o por el otro lado a Cristo para salvación. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, es decir, el Evangelio, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ahora de la justicia. Pero ojo, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. El siervo es un esclavo, el siervo es un hombre o una mujer que vive en sumisión a su maestro. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, es decir, que todo tu ser honre a Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo está haciendo una reflexión. ¿Cómo es posible que no consideres el fruto que tenías de cuando vivías fuera del Señor? Vivíamos en pecado, en desgracia, afectados por la caída, tantas cosas terribles, pero ahora en Cristo hay una nueva oportunidad. Por eso dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, escuchen bien, este es el fruto genuino de todo creyente, la santificación. Es decir, la obra continua del Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte, y como fin, o a la meta, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
es decir, la paga de la ley, la paga de no ser justificado, la paga de permanecer con la ira de Dios sobre ti es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria, desde el día de hoy hasta la eternidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.